Hola a todas, a todos, a todes. Soy Mercedes Paiva y les doy la bienvenida a nuestro teórico de diagnóstico de situación, análisis causal y priorización de problemas. No sin antes volver a recomendarles que consulten el blog o el aula del CITEP y sepan que los datos que se usen para la consulta del aula son gratuitos. Que tengan a mano su guía de programación y que consulten la bibliografía. Tengan en cuenta además que en sus trabajos prácticos tienen disponibles a sus docentes para ampliar dudas y consultas por otras vías, ya sea digitales o de intercambio a través de las distintas plataformas. En esta, nuestra cuarta clase de diagnóstico de situación, nos encontramos nuevamente repasando otros elementos dentro del diagnóstico, es decir, que usted sigue estando aquí y las otras tres etapas que se avisoran son la toma de decisiones, la ejecución y la evaluación. Tengamos en cuenta que el diagnóstico de situación para algunos autores puede ser considerado también como la evaluación a priori, o sea, la primera evaluación que se hace de la situación. Y que si lo pensamos en el sentido amplio, la evaluación está presente en todas las etapas de la programación. Bien, entonces, ¿qué es el diagnóstico? En principio es este primer paso en el que nosotros como objetivo nos damos a conocer y conocemos a la población. Durante el diagnóstico vamos a describir a la población y vamos a trazar esta línea cero o línea base, que es este conjunto de indicadores que van a describir cabalmente a nuestra población. Y finalmente culmina con un pronóstico que no es otra cosa que describir cómo evolucionaría la situación si no se hiciera ninguna intervención. Entonces, este diagnóstico debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál o cuáles son los problemas alimentarios nutricionales que afectan a la población? ¿Qué deseamos prevenir? ¿Cuál es la magnitud, las manifestaciones, los factores condicionantes y las consecuencias? ¿Cómo se puede resolver este problema o estos problemas? Posibilidades y limitaciones de la EAN para lograrlo. Tengamos en cuenta que cuando entramos a trabajar con una población es muy posible que empiecen a aparecer problemas de diferentes magnitudes que sean necesidades sentidas de la población, que no tengan aspectos alimentarios nutricionales y que tengan limitaciones de la EAN para abordarlo. En tal caso deberemos evaluar con el equipo de salud si es conveniente comenzar por esos problemas o por los de EAN o ambos. Un diagnóstico participativo entonces lo que hace es identificar los problemas, los recursos, las necesidades y los intereses en alimentación y en nutrición de una comunidad, prioriza esos problemas junto con la comunidad, analiza las causas de esos problemas y propone posibles soluciones. Es una construcción entre la población y el equipo técnico interdisciplinario. Van a ver que lo que vamos a hacer ahora en los prácticos va a ser un ejercicio, dada la situación, donde vamos a consultar principalmente fuentes secundarias y allí vamos a poder describir parte importante de los problemas y eventualmente podremos hacer alguna estrategia diagnóstica de fuente primaria a distancia o virtualmente para poder completarla y triangular esta identificación de problemas, recursos, necesidades, intereses. Y finalmente hacer algún tipo de ejercicio de priorización, que nuevamente, dadas las circunstancias, es un ejercicio y que difiere de la situación real en donde uno trabaja en este equipo interdisciplinario junto con la población, muestra los problemas, los recursos, las necesidades y los intereses identificados y discute y pondera estos problemas junto con la población. Nos vamos a detener ahora en el análisis causal de los problemas. Es decir, que nosotros vamos a llegar a un punto en el diagnóstico en el que vamos a tener listados
todos los problemas que tiene la población y le vamos a adjudicar las causas que vengan descritas o por las fuentes secundarias o por las fuentes primarias, y sobre todo aquellas que hayan sido trianguladas entre las distintas fuentes. De manera que no vamos a hacer un análisis causal suponiendo que esas son las causas de los problemas, sino encontrando en la bibliografía las causas descriptas de esos problemas. Además, como van a ver en su guía de programación, este cuadro va a ser un cuadro que va a tener el listado completo de problemas, por otro lado todas las causas y por otro lado los componentes educativos. Entonces, este cuadro deberá listar todos los problemas, deberá encontrarle principalmente causas en la descripción que haya sido en el diagnóstico de los problemas alimentarios nutricionales y aquellos que tengan relación con los problemas alimentarios nutricionales. Por ejemplo, el agua, no diría el agua es un alimento, de manera que la falta de agua potable es un problema, pero vamos a decir que eso también se relaciona con la infraestructura y demás, entonces será un problema más complejo de analizar. Vamos a tener varias partes de esa causa. Entonces, nuestro diagnóstico de situación lo que hace es identificar los problemas alimentarios nutricionales. Por otro lado, va a tener a la vista los criterios de priorización de los problemas, y estos, de acuerdo a la bibliografía, varían en magnitud, gravedad, vulnerabilidad, factibilidad, necesidades sentidas o relevancia, que después lo vamos a explicar un poquito mejor más adelante. Y luego la identificación de las causas y los componentes educativos, y finalmente el establecimiento de la evaluación y del pronóstico. Como decíamos, el pronóstico es la descripción de cómo evolucionará la situación si no se interviene de ninguna manera, es decir, vamos a decir el 30% de la población presenta anemia, y si esto no es intervenido, este porcentaje se perpetúa en el tiempo o aumenta una tasa del 0,5% anual, o la descripción que pudiéramos hacer. Y la evaluación, esta evaluación a priori, es casi como si fuera una promesa o un cálculo de qué puede cambiar si este equipo interviene con este problema en esta población. Es decir, yo podría calcular que la intervención mejoraría la ingesta de hierro en un 20%, por ejemplo. Bien, pero ¿qué es un problema? A veces parece que la definición misma del problema fuera transparente. Sin embargo, Carlos Matus, y lo van a encontrar en el módulo de médicos comunitarios, define el problema como una realidad insatisfactoria, percibida o definida por algún actor social, y acá vamos a volver a nuestro ejemplo de la anemia, en donde probablemente para el equipo de salud la anemia sea un problema percibido y una realidad insatisfactoria. Sin embargo, es bastante difícil que una parte importante de la población identifique a la anemia como un problema. Y entonces dependerá de nuestro diagnóstico y de nuestra discusión sobre cuáles son los problemas de la comunidad, de que ambas partes, ¿sí?, el equipo interdisciplinario. ¿Qué es un problema? Muchas veces simplemente pensamos que, bueno, es transparente, un problema es un problema. Sin embargo, Carlos Matus lo que hace es describir los elementos que tiene un problema, y los describe de la siguiente manera. Por un lado dice, es una realidad insatisfactoria, es decir, que es percibida como insatisfactoria, probablemente por el equipo de salud, probablemente por la población, y sería interesante que en el diagnóstico de situación esa realidad insatisfactoria fuera compartida, definida por algún actor social, es decir, en nuestro ejemplo, para el equipo de salud la anemia es un problema, sin embargo, descrita por la bibliografía, etc. Sin embargo, para mucha parte de la población la anemia pasa inadvertida, de manera que si describiéramos el problema anemia, sería difícil que gran parte de la población identificara ese problema. Que sea posible de cambiar y que desafíe a la acción.
Interesante, ¿no? Que sea posible de cambiar. Entonces digamos que nos encontramos con un listado de problemas, con sus causas y sus componentes educativos y que debemos priorizarlos. Para eso tenemos disponible el material del capítulo 3 de Navarro y Cristaldo, en donde denominan a los criterios de priorización magnitud, gravedad o trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad y relevancia o ponderación. Entonces, hablamos de magnitud cuando hablamos de la importancia y la cantidad de personas afectadas por este problema. Hablamos de gravedad o de trascendencia cuando vemos un efecto máximo respecto de las consecuencias de este problema, aunque puede ser que sea un problema que represente a pocas personas. Por ejemplo, los fenilcetonúricos o los celíacos, que poblacionalmente serían pocos, pero que sus causas, sus consecuencias como enfermos no tratados, no identificados o no asistidos, es muy muy grave. Por otro lado, tenemos la vulnerabilidad, que distintos autores hablan como las posibilidades internas, o dice Amartya Sen, las capacidades que tiene esta población para resolver esos problemas, y acá se habla de criterios objetivos y subjetivos. Es decir, los niños con un criterio objetivo sería una población vulnerable. Las mujeres embarazadas serían objetivamente una población vulnerable. Sin embargo, Amartya Sen lo que dice es, estas mujeres embarazadas tienen capacidades subjetivas para resolver sus propios problemas, tienen capacidad para administrar los recursos que están disponibles. Por otro lado, tenemos la factibilidad, que de lo que nos habla es de el criterio económico, político y social de resolver los problemas, y la relevancia o la ponderación, que es si hay o no una necesidad sentida, una relevancia para esta población. Entonces deberíamos poder responder las siguientes preguntas. Para magnitud, ¿cuál es el problema que afecta a más personas? Para gravedad o trascendencia, ¿cuál es el problema que trae aparejadas consecuencias más graves o más importantes? Para vulnerabilidad, la pregunta sería ¿cuál es el problema que puede ser solucionado con las potencialidades de la comunidad? Para factibilidad, ¿con qué recursos se cuenta para resolver este problema? Y para relevancia, si es una necesidad sentida de la población. Llegado a este punto, nos vamos a encontrar con un cuadro en el que hay problemas, causas y componentes educativos. ¿Qué es un componente educativo? Definido por Giacomo Damota, es un aspecto posible de cambiar a través de la educación alimentaria y nutricional y que tiene por lo menos 3 aspectos: conocimientos ausentes, prácticas inadecuadas o actitudes negativas. Es decir, qué es lo que la gente no sabe, no hace o no valora, relacionado con las 3 áreas de la conducta. Entonces, acá tenemos un ejemplo en donde vemos que hay una causa, que es la interrupción de la lactancia materna, y como componente educativo tenemos el desconocimiento sobre la lactancia materna, o la falta de red de agua potable, y dice desconocimiento de las técnicas de potabilización del agua, ausencia de cloacas, desconocimiento de las enfermedades transmitidas por alimentos. Veamos que este componente educativo puede expresarse de esta manera, o sea, dice desconocimiento sobre la lactancia materna, podríamos irla mejorando y poner desconocimiento sobre las ventajas de la lactancia materna, o pensar que esto tuviera que ver con las prácticas y decir desconocimiento de las posiciones de lactancia, o falta de práctica sobre conservación de leche materna, o falta de valoración de la leche materna por sobre otras opciones. Es decir que sobre cada causa podríamos tener un componente de alguna de las áreas y tendremos que ver, de acuerdo a la descripción de nuestro diagnóstico, cuál es el componente sobre el que deberíamos poder trabajar. Es decir, no lo inventamos, sino que se desprende de la descripción y los indicadores que estuvimos trabajando en el diagnóstico, cuál es el componente o componentes que pueda tener un problema. Es decir, que por ejemplo, la interrupción de la lactancia materna podría tener un componente solo que tuviera que ver con lo cognitivo, es decir, la gente no sabe sobre la lactancia materna, pero también podría tener 2 componentes, uno sobre conocimiento y otro sobre prácticas adecuadas de conservación de la leche, o inclusive 3, incluyendo
la valoración de la lactancia materna en su sentido vincular, aporte de distintas sustancias al desarrollo del recién nacido, etcétera, etcétera, etcétera. Les sugiero ahora que piensen respecto de la causa manipulación inadecuada de alimentos, tres componentes educativos de las tres áreas de la conducta: que no sabe, que no hace o que no valora. Una vez que podamos tener priorizados los problemas, identificados los componentes educativos, vamos a hablar del pronóstico. Entonces, dice que dadas las condiciones detectadas en el diagnóstico, la prevalencia de diarrea en niños menores de 2 años se mantendrá en aumento si no se realiza una intervención educativa para modificar estas conductas. Es decir, que el pronóstico justifica la realización del programa ante las autoridades o personas a las que se les presenta la propuesta. El pronóstico es una parte muy importante del proyecto, porque si yo lo que estoy buscando es convencer a los financiadores, a las autoridades o a algún organismo nacional o internacional sobre la importancia de esta intervención, deberé poder justificar adecuadamente cómo va a rendir esa inversión presupuestaria en personal, recursos, viáticos, diseño de materiales, entrega de materiales, todo lo que implique este programa educativo. Y en algún sentido, para los financiadores es importante tener esta idea, cálculo, promesa de cómo mejoraría la situación si se hacen las acciones que están propuestas en este programa. Pensemos que este ejercicio de pronóstico tiene que ser un ejercicio realista. Si yo hago una promesa o un cálculo muy alto y no lo cumplo en una primera etapa, entonces tengo bastantes pocas chances de seguir financiando mi proyecto. Por el contrario, si lo vamos planteando por etapas y reajustando por etapas, ese cálculo o promesa sobre la mejora en la situación de la población, es posible que seduzca principalmente a los financiadores y a las agencias internacionales y nacionales a seguir financiando el proyecto y a ver que el equipo se maneja con cálculos realistas. Resumiendo, vemos que las etapas de la planificación incluyen en primer lugar a este diagnóstico de situación, que lo ideal es que el diagnóstico de situación sea participativo y que sea una co-construcción entre la población y el equipo interdisciplinario. Hemos visto cuáles son las partes de este diagnóstico y que concluye con un pronóstico y una evaluación. Hemos visto de qué manera se analizan las fuentes de información. Hemos visto cómo se detectan los problemas, cuáles son los análisis causales y la priorización de estos problemas, y vimos cuáles son los criterios de priorización, y ustedes van a encontrar para hacer esta priorización una parte muy importante del capítulo 3 de Navarro, en el que lo lleva a poder priorizar los problemas en un cuadro que le pone valores numéricos a cada uno de los problemas respecto de cada uno de los criterios de priorización y que permite tomar decisiones de una manera analítica. Por otro lado, identificamos cuáles son los componentes educativos de los problemas, remitiéndonos a Giacomo Damota. Y por último, este pronóstico, que es esta promesa o cálculo de cambios en la población si realizamos esta intervención educativa que estamos planificando. Les propongo ahora que repasemos la bibliografía de esta clase, que incluye la guía de programación educativa de la cátedra, los criterios de evaluación de programas educativos de la cátedra, el posgrado en Salud Social y Comunitaria de Médicos Comunitarios módulo 4, Giacomo Damota, el planeamiento de programas de educación nutricional, y Navarro y Cristaldo, la planificación educativa en Hacia una didáctica de la nutrición, capítulo 3. Les sugerimos que bajen esta bibliografía del compendio y que intenten hacer estos ejercicios de preguntas que les sugerimos al final de cada uno de los núcleos temáticos,
que si encuentran dificultades para responder esas preguntas puedan discutirlos con sus compañeros y que si no pueden saldar estas dudas en este momento, lo consulten con sus docentes de trabajos prácticos. Entonces, los remitimos nuevamente a la bibliografía que está disponible en el blog y a la bibliografía que está disponible en el aula de CITEP. No duden en consultarnos, lean mucho, vuelvan a mirar este teórico una vez que hayan leído la bibliografía y me parece que se van a clarificar algunos de los conceptos. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.